El Coliseo de Roma se levanta hoy como una de esas presencias que parecen completas a primera vista, pero que cambian por completo cuando uno se detiene a observar en silencio. No es solo una estructura antigua ni un símbolo turístico, es una huella del tiempo que ha sido reinterpretada tantas veces que ya no pertenece únicamente al pasado, sino también a la forma en la que el presente lo imagina. Porque lo que vemos hoy no es el Coliseo en su totalidad original. Es lo que ha sobrevivido. Y lo que ha sobrevivido no siempre es lo más importante, sino lo que el tiempo, la historia y la humanidad decidieron dejar en pie. Durante siglos, este lugar ha resistido terremotos, incendios, saqueos y transformaciones profundas del propio tejido urbano de Roma. Pero más allá de esos eventos visibles, ocurrió algo más silencioso y constante: la ciudad fue reutilizando su propio pasado como material de construcción para su futuro. Piedras del Coliseo fueron retiradas, transportadas y reutilizadas en iglesias, palacios y otras edificaciones. No desapareció de una sola vez. Se fue dispersando lentamente dentro de la misma ciudad que lo contenía. Ese proceso tiene una consecuencia inevitable: la pérdida de continuidad. No todo se perdió al mismo tiempo ni de la misma manera. Algunas partes permanecieron, otras fueron transformadas, y muchas simplemente se integraron en nuevas estructuras sin conservar su identidad original. Y cuando la continuidad se rompe, la mente humana percibe algo muy específico: la sensación de incompletitud. Pero esa sensación no siempre refleja una falta real de piezas físicas. A veces refleja la pérdida del contexto completo. El Coliseo no fue diseñado como un objeto aislado. Era parte de un sistema mucho más amplio de organización social, arquitectura política y control del espacio público. Cada entrada, cada nivel, cada pasillo tenía una función específica dentro de una estructura pensada para ordenar a miles de personas al mismo tiempo. No era solo un lugar de espectáculo, era una representación física del orden de toda una civilización. Cuando ese sistema desapareció, el edificio quedó sin su función original. Y una estructura sin función, aunque siga en pie, empieza a sentirse incompleta. No porque falten necesariamente partes visibles, sino porque ya no existe el mundo que le daba sentido. Con el paso del tiempo, además, el Coliseo dejó de ser un objeto único para convertirse en algo disperso. No solo por el deterioro natural, sino por la reutilización constante de sus materiales en otras construcciones. Esto significa que una parte del monumento no está perdida en el sentido tradicional, sino distribuida dentro de la propia ciudad de Roma. El Coliseo no desapareció del todo, se fragmentó y se integró en el crecimiento de la ciudad. Roma, en este sentido, funciona como un archivo vivo de capas superpuestas. Debajo de la ciudad moderna hay otra ciudad, y debajo de esa otra, aún más antigua. El tiempo no ha borrado Roma, la ha acumulado. Y el Coliseo forma parte de esa acumulación donde lo visible es solo una pequeña parte de una realidad mucho más extensa. Sin embargo, existe otro nivel del misterio que no tiene que ver con la piedra, sino con la interpretación. A lo largo de los siglos, el Coliseo ha sido reconstruido mentalmente una y otra vez. Dibujos antiguos, estudios arqueológicos, modelos digitales y reconstrucciones modernas no coinciden completamente entre sí. Cada época lo ha interpretado según su propio conocimiento y sus propias limitaciones. Esto significa algo importante: no existe una única imagen del Coliseo antiguo. Existen versiones, interpretaciones, aproximaciones. Y cada una de ellas no solo revela información, sino que también oculta otra. La historia, en este sentido, nunca llega completa. Siempre llega en fragmentos. Y esos fragmentos obligan a la mente humana a hacer algo inevitable: completarlos. El ser humano no tolera bien los vacíos. Cuando algo falta, la mente lo reconstruye de forma automática. Este mecanismo convierte al Coliseo en algo más que un objeto histórico. Lo transforma en un espacio mental donde cada persona proyecta su propia idea de lo que debería estar allí. Así, el monumento existe en dos planos al mismo tiempo: el físico, hecho de piedra, y el imaginario, hecho de interpretación. Y ambos se influyen constantemente. A lo largo de la historia, su significado también ha cambiado de forma profunda. Para la Roma antigua era un símbolo de orden, poder y espectáculo. Para la Edad Media, una cantera de materiales. Para la modernidad, un vestigio arqueológico invaluable. Para el presente, un icono cultural global.
El mismo edificio ha tenido múltiples vidas simbólicas sin cambiar de lugar. Eso significa que el Coliseo no es solo lo que fue, sino también todo lo que hemos decidido que representa. En esa acumulación de significados aparece una idea más profunda, la del contexto perdido. Porque aunque el edificio siga en pie, el mundo que lo rodeaba ya no existe. Y sin ese mundo, la comprensión total se vuelve imposible. No porque falten piezas físicas, sino porque falta el sistema completo que le daba sentido. El misterio del Coliseo no depende de una estructura oculta ni de una mitad desaparecida en sentido literal. Depende de la distancia entre lo que fue y lo que podemos comprender hoy. Una distancia que no puede cerrarse del todo, porque el tiempo no solo destruye información, también transforma su significado. Y cuanto más intentamos reconstruirlo, más evidente se vuelve que cada reconstrucción depende tanto de la evidencia como de la imaginación. El Coliseo se convierte así en algo más que un monumento antiguo. Se transforma en un espejo silencioso de la mente humana, de su necesidad de completar lo incompleto, de dar forma a lo fragmentado y de encontrar sentido incluso en aquello que ya no puede recuperarse del todo. Y al final, la pregunta no es dónde está la otra mitad del Coliseo, sino cuánto de lo que creemos ver pertenece realmente a la historia, y cuánto pertenece a la necesidad humana de completarla. Cuando uno profundiza en la historia del Coliseo de Roma, se da cuenta de que su mayor misterio no está en lo que ha desaparecido de forma inexplicable, sino en lo mucho que ha sido reinterpretado a lo largo de los siglos. Cada generación no solo lo ha estudiado, sino que lo ha reconstruido mentalmente desde cero, adaptándolo a su propia forma de entender el pasado. Y en ese proceso acumulativo, el monumento deja de ser una sola realidad fija para convertirse en una sucesión de versiones históricas que conviven entre sí. La estructura que vemos hoy es el resultado de un largo proceso de transformación, no de un único momento de caída. Después de la caída del Imperio Romano, el Coliseo dejó de ser un espacio funcional y comenzó una nueva vida como cantera, refugio, fortaleza y símbolo religioso en distintos periodos. Esta reutilización constante no fue un acto puntual, sino una dinámica prolongada que duró siglos y que fue modificando lentamente su integridad arquitectónica. Uno de los aspectos más importantes para entender su estado actual es que Roma nunca dejó de ser una ciudad activa. A diferencia de otras civilizaciones colapsadas que fueron abandonadas, Roma siguió viva, creciendo encima de sí misma. Eso significa que los materiales antiguos no quedaron congelados en el tiempo, sino que fueron absorbidos por nuevas construcciones, creando una continuidad física entre pasado y presente que hace imposible separar completamente las capas históricas. Este fenómeno explica por qué el Coliseo no puede entenderse como una estructura aislada. Forma parte de un tejido urbano donde cada época ha dejado su huella, y donde la arquitectura antigua no desaparece, sino que se transforma en parte de la arquitectura nueva. En ese sentido, la pérdida de partes del monumento no siempre implica desaparición, sino integración en otras estructuras. Cuando los arqueólogos estudian el Coliseo, no solo analizan la piedra visible, sino también las marcas de restauraciones, reconstrucciones y modificaciones que han ocurrido durante casi 2000 años. Cada intervención humana ha dejado una capa adicional de interpretación sobre el edificio original, creando un objeto que es tanto romano antiguo como moderno. Esta superposición de tiempos hace que el Coliseo sea, en realidad, un archivo material del cambio histórico. No representa un único momento del pasado, sino múltiples momentos de reconstrucción y adaptación. Y eso lo convierte en un caso único dentro de la arquitectura antigua, porque su estado actual no es estático, sino acumulativo. A nivel estructural, el edificio también revela una lógica que va más allá de su función original. Su diseño responde a una ingeniería extremadamente avanzada para su época, pensada para gestionar grandes masas de personas, con sistemas de acceso jerarquizados y soluciones arquitectónicas que permitían controlar el flujo de espectadores. Esa complejidad es parte de lo que lo hace tan fascinante incluso hoy. Sin embargo, lo que más llama la atención no es solo su ingeniería, sino la forma en la que esa ingeniería ha sobrevivido parcialmente. Algunas secciones han resistido el paso del tiempo con mayor estabilidad que otras, no por casualidad, sino por la combinación de materiales, uso posterior y exposición a factores ambientales a lo largo de los siglos. El resultado es una estructura que parece incompleta, pero que en realidad refleja la suma de todas las etapas históricas que ha atravesado. No es una obra detenida en el tiempo, sino una obra en transformación continua, incluso cuando ya no cumple su función original.
Desde una perspectiva histórica, también es importante entender que el conocimiento que tenemos del Coliseo no proviene de una única fuente, sino de múltiples capas de evidencia, textos antiguos, excavaciones arqueológicas, análisis estructurales y reconstrucciones modernas. Cada una de estas fuentes aporta información parcial y ninguna por sí sola es suficiente para reconstruirlo completamente. Esto introduce un elemento clave en su interpretación: la incertidumbre no es un vacío, sino una parte inherente del conocimiento histórico. El Coliseo, como objeto de estudio, nunca puede ser completamente cerrado, porque siempre hay elementos que dependen de interpretación más que de evidencia directa. Además, la percepción moderna del Coliseo está profundamente influenciada por la forma en la que se ha conservado. Lo que vemos hoy es el resultado de decisiones de restauración que se han tomado a lo largo de los siglos, especialmente en los últimos tiempos, cuando la conservación patrimonial se convirtió en una prioridad cultural. Estas decisiones han definido qué partes se mantienen visibles y cuáles permanecen en estado de ruina. Esto significa que incluso la imagen actual del Coliseo no es neutral. Es una construcción cultural que refleja valores contemporáneos sobre lo que debe conservarse y cómo debe mostrarse el pasado. En este contexto, la idea de una mitad perdida no tiene una base literal, pero sí simbólica. Representa la distancia entre el monumento original y la forma en la que lo percibimos hoy. Esa distancia no es física, sino conceptual, y se ha ampliado con el paso del tiempo debido a la pérdida del contexto histórico completo. El contexto es, de hecho, uno de los elementos más importantes y más difíciles de recuperar en arqueología. Saber cómo era un edificio no es lo mismo que entender cómo funcionaba dentro de su sociedad. Y en el caso del Coliseo, ese contexto incluye no solo su arquitectura, sino también la dinámica social, política y cultural que lo rodeaba. Cuando ese contexto desaparece, el edificio permanece, pero su significado se fragmenta. Y esa fragmentación es lo que genera la sensación de incompletitud que muchas personas experimentan al observarlo. En términos filosóficos, el Coliseo también puede interpretarse como un recordatorio de cómo la memoria colectiva funciona. No recordamos el pasado de forma completa, sino en fragmentos seleccionados que van siendo reinterpretados con el tiempo. Cada generación reconstruye su propia versión del pasado, basada en lo que necesita entender en su presente. Esto hace que el Coliseo no sea solo un objeto histórico, sino también un espejo de la forma en que la humanidad construye su relación con el tiempo. No es solo lo que fue, sino lo que seguimos reconstruyendo mentalmente. Y en ese proceso de reconstrucción constante, el monumento nunca termina de cerrarse del todo. Siempre queda algo fuera de la imagen, algo que no encaja completamente, algo que obliga a seguir preguntando. Porque al final, el verdadero valor del Coliseo no está en ofrecer respuestas definitivas, sino en mantener abierta la pregunta sobre cómo entendemos el pasado, cómo lo interpretamos y cómo lo reconstruimos desde el presente. Cuando se estudia el Coliseo de Roma desde una perspectiva estrictamente arqueológica, una de las primeras realidades que emerge es que su estado actual no es el resultado de un único evento de destrucción, sino de una acumulación de procesos históricos prolongados. Esto significa que su apariencia fragmentada no puede atribuirse a una sola causa dominante, sino a múltiples capas de intervención humana y natural que se han superpuesto durante casi 2 milenios, cada una dejando una huella distinta en la estructura que hoy observamos. Uno de los factores más determinantes en su transformación fue el uso continuado del edificio como cantera de materiales durante la Edad Media y el Renacimiento. Este proceso, conocido históricamente como expolio arquitectónico, no fue un acto aislado ni necesariamente percibido como destrucción en su época, sino una práctica común en la que estructuras antiguas eran vistas como fuentes de recursos reutilizables. El mármol, el travertino y otros elementos del Coliseo fueron retirados gradualmente y utilizados en nuevas construcciones de Roma. Este fenómeno tuvo un impacto directo en la continuidad del edificio, pero no en el sentido de una desaparición súbita, sino como una erosión estructural progresiva. Partes del monumento fueron perdiendo elementos esenciales que contribuían a su integridad arquitectónica, como revestimientos, bloques decorativos y componentes estructurales secundarios. El resultado no fue una ruina instantánea, sino una lenta redefinición de su forma a lo largo de siglos. Paralelamente a este proceso, la propia ciudad de Roma continuó evolucionando sin detenerse. A diferencia de otras civilizaciones antiguas cuyos centros urbanos fueron abandonados, Roma mantuvo su actividad continua, lo que generó una superposición constante de nuevas construcciones sobre las antiguas.
Esto significa que el Coliseo no quedó aislado en el tiempo, sino integrado en una dinámica urbana en constante transformación. Este contexto urbano es fundamental para entender por qué el Coliseo no puede ser analizado únicamente como un objeto estático. Su historia está entrelazada con la historia de la ciudad que lo rodea, y cada modificación urbana, cada construcción y cada restauración ha influido indirectamente en su estado actual. En este sentido, el monumento no existe fuera de Roma, sino dentro de su evolución continua. Desde el punto de vista técnico, la arquitectura del Coliseo refleja una ingeniería extremadamente avanzada para su época, especialmente en lo que respecta a la gestión de grandes multitudes. Su sistema de accesos múltiples, diseñado para facilitar la entrada y salida de decenas de miles de personas, demuestra un nivel de planificación estructural que sigue siendo objeto de estudio en la arquitectura moderna. Sin embargo, gran parte de estos sistemas se ha visto alterada o parcialmente perdida debido a intervenciones posteriores. El paso del tiempo también ha afectado de manera desigual a los distintos materiales utilizados en su construcción. Mientras que algunas secciones de travertino han resistido notablemente bien la erosión, otras áreas han sufrido un deterioro más acelerado debido a la exposición ambiental, la contaminación y los movimientos sísmicos registrados en la región a lo largo de los siglos. Esta variabilidad en la conservación contribuye a la apariencia fragmentada del monumento. Es importante entender que esta fragmentación no implica necesariamente una pérdida de información histórica irreparable, sino una redistribución de la evidencia. Muchos elementos del Coliseo han sido documentados en diferentes etapas de su historia, lo que permite a los investigadores reconstruir, al menos parcialmente, su configuración original. Sin embargo, estas reconstrucciones siempre están sujetas a revisión a medida que aparecen nuevos datos o se desarrollan nuevas técnicas de análisis. En este sentido, la arqueología moderna no busca una reconstrucción perfecta del pasado, sino una aproximación progresiva basada en evidencia acumulada. Esto implica aceptar que cualquier imagen del Coliseo antiguo es necesariamente incompleta, no por falta de información, sino porque el conocimiento histórico siempre está en evolución. Otro elemento fundamental en su interpretación es el papel de las restauraciones realizadas en los últimos siglos. A partir del siglo XIX, comenzaron esfuerzos sistemáticos para conservar y estabilizar la estructura del Coliseo, lo que implicó la consolidación de ciertas áreas, la reconstrucción parcial de otras y la preservación de secciones que estaban en riesgo de colapso. Estas intervenciones, aunque necesarias, también introdujeron una nueva capa interpretativa sobre el monumento. Esto significa que el Coliseo que vemos hoy no es únicamente romano antiguo ni únicamente moderno, sino una combinación de ambos. Es un objeto híbrido en el que conviven materiales originales, restauraciones históricas y decisiones contemporáneas de conservación. Esta mezcla compleja es parte de lo que lo convierte en un caso único dentro del patrimonio mundial. Desde una perspectiva cultural, el Coliseo también ha experimentado una transformación constante en su significado. En la antigüedad, era un centro de espectáculo y control social; en la Edad Media, un símbolo de decadencia y reutilización; en el Renacimiento, una fuente de interés arqueológico emergente; y en la modernidad, un símbolo global del pasado romano. Cada época ha reinterpretado su función simbólica según sus propios valores. Este cambio constante de significado ha generado una distancia creciente entre el objeto original y su percepción contemporánea. Esa distancia no es física, sino conceptual, y forma parte de lo que hace que el Coliseo sea percibido como algo incompleto, incluso cuando su estructura sigue siendo monumentalmente reconocible. Desde el punto de vista filosófico, este fenómeno revela algo más amplio sobre la relación entre la humanidad y su historia. El pasado no es un conjunto fijo de hechos inmutables, sino una construcción interpretativa basada en fragmentos de evidencia y marcos culturales cambiantes. El Coliseo, en este sentido, no solo representa Roma, sino también la forma en que cada época reconstruye el pasado que necesita entender. Esto explica por qué diferentes generaciones pueden ver el mismo monumento de maneras completamente distintas. No porque el objeto haya cambiado radicalmente en cada momento, sino porque el observador cambia constantemente. La historia, por tanto, no solo está en el objeto, sino también en la mirada. En este punto, la idea de una mitad perdida puede entenderse mejor como una metáfora de la distancia entre lo observable y lo comprensible. No se trata de una ausencia física específica, sino de la inevitable limitación de cualquier reconstrucción histórica. Siempre habrá elementos que escapan a la evidencia directa.
Y es precisamente esa limitación la que mantiene vivo el interés por el Coliseo. Si todo fuera completamente conocido y reconstruido sin margen de duda, perdería gran parte de su capacidad de fascinación. El misterio no reside en lo desconocido absoluto, sino en lo parcialmente conocido. Por eso, el Coliseo continúa siendo objeto de estudio, interpretación y reinterpretación constante. No porque falte una pieza definitiva, sino porque cada generación encuentra nuevas preguntas en lo que ya existe. Al final, lo que este monumento representa no es solo la grandeza de Roma, sino también la naturaleza incompleta del conocimiento humano sobre su propio pasado. Y en esa incompletitud no hay un fallo, sino una condición inevitable de la historia misma. A medida que profundizamos en la historia del Coliseo de Roma, se vuelve cada vez más evidente que su condición actual no puede entenderse como el resultado de un único proceso de degradación, sino como la suma de múltiples capas históricas que se han ido acumulando de forma continua. Cada periodo de la historia dejó su propia marca sobre el monumento, no solo en términos de daño físico, sino también en la manera en que fue percibido, utilizado y reinterpretado dentro del contexto social de cada época. Durante la transición entre la Antigüedad tardía y la Edad Media, el Coliseo perdió su función original como centro de espectáculos públicos, lo que marcó un cambio fundamental en su relación con la ciudad. Ya no era un espacio activo dentro del sistema político romano, sino una estructura monumental sin un propósito claro dentro de la nueva realidad social. Este cambio de función fue uno de los primeros factores que contribuyeron a su transformación progresiva, ya que los edificios que pierden su utilidad suelen entrar en ciclos de reutilización o abandono. En este contexto, el uso del Coliseo como fuente de materiales no debe interpretarse únicamente como destrucción, sino como una forma de adaptación práctica al entorno urbano de la época. Las grandes estructuras antiguas representaban una reserva de recursos altamente valiosa en una ciudad en constante transformación. El mármol, el travertino y otros elementos arquitectónicos fueron desmontados de forma sistemática y reutilizados en construcciones posteriores, integrándose en la evolución arquitectónica de Roma. Este proceso de reutilización tuvo un efecto acumulativo sobre la integridad del edificio. A lo largo de siglos, elementos que formaban parte de su estructura original fueron desapareciendo de manera gradual, no como resultado de un solo evento catastrófico, sino como consecuencia de múltiples decisiones humanas distribuidas en el tiempo. Esta naturaleza progresiva de la transformación explica por qué el Coliseo no presenta un patrón uniforme de daño, sino una mezcla compleja de conservación y pérdida. Al mismo tiempo, la propia ciudad de Roma continuó desarrollándose sin interrupciones significativas, lo que generó una superposición constante entre lo antiguo y lo nuevo. Esta continuidad urbana es uno de los factores más importantes para entender el estado actual del Coliseo, ya que impidió que el monumento quedara aislado o preservado como una entidad intacta. En cambio, fue incorporado al tejido urbano vivo de la ciudad, donde cada época añadió su propia capa de transformación. Desde el punto de vista estructural, el Coliseo fue diseñado con una sofisticación notable para su época, especialmente en lo que respecta a la distribución del peso, la gestión de grandes multitudes y la eficiencia de los accesos. Sin embargo, estos sistemas arquitectónicos también fueron afectados por el paso del tiempo y por la pérdida progresiva de componentes secundarios que contribuían a la estabilidad y funcionalidad del conjunto. Las condiciones ambientales también desempeñaron un papel importante en su evolución. Factores como la humedad, la erosión, la actividad sísmica y la contaminación atmosférica han influido en el desgaste de sus materiales a lo largo de los siglos. Este tipo de deterioro no ocurre de manera uniforme, lo que contribuye a la apariencia fragmentada del monumento actual, donde algunas áreas se conservan relativamente bien mientras otras muestran un nivel de degradación mucho más avanzado. En el ámbito arqueológico, el Coliseo representa un caso especialmente complejo debido a la cantidad de información histórica disponible y, al mismo tiempo, a las limitaciones inherentes a su interpretación. Los investigadores dependen de una combinación de fuentes textuales antiguas, restos materiales y análisis estructurales modernos para reconstruir su forma original. Sin embargo, estas fuentes no siempre son completamente consistentes entre sí, lo que obliga a trabajar con modelos interpretativos en constante revisión. Este carácter interpretativo del conocimiento histórico implica que cualquier reconstrucción del Coliseo es, en esencia, una aproximación basada en evidencia parcial. No existe una única versión definitiva del edificio en su estado original, sino múltiples reconstrucciones posibles que varían según los datos disponibles y las metodologías utilizadas.
Esta situación es común en la arqueología, pero especialmente visible en monumentos de gran escala como este. Con el paso del tiempo, el Coliseo también ha sido objeto de numerosas intervenciones de restauración, especialmente a partir del siglo XIX, cuando surgió un interés sistemático por la conservación del patrimonio histórico. Estas intervenciones buscaron estabilizar la estructura, prevenir colapsos adicionales y preservar las secciones que aún permanecían en pie. Sin embargo, cada restauración también implica decisiones interpretativas sobre qué conservar, qué reconstruir y qué dejar en estado de ruina. Esto significa que el Coliseo actual no es únicamente un vestigio del mundo romano, sino también un producto de siglos de intervención humana posterior. Es una estructura híbrida en la que coexisten materiales originales, restauraciones históricas y decisiones contemporáneas de conservación. Esta combinación hace que su estado actual no pueda atribuirse a una sola época, sino a una continuidad de procesos acumulativos. Desde una perspectiva histórica más amplia, el Coliseo también refleja la evolución de la relación entre las sociedades humanas y su propio pasado. En la antigüedad, los monumentos eran construidos para cumplir funciones específicas dentro de la vida social. En épocas posteriores, estos mismos monumentos comenzaron a ser vistos como fuentes de materiales, símbolos de poder o objetos de estudio. Este cambio en la percepción del patrimonio es clave para entender su transformación. Al avanzar la Edad Moderna, el Coliseo empezó a adquirir un valor simbólico diferente, asociado cada vez más a la idea de antigüedad clásica y herencia cultural. Este cambio de significado influyó directamente en su preservación, ya que comenzó a ser protegido de manera más sistemática. Sin embargo, para ese momento, ya había experimentado siglos de transformaciones irreversibles. El estudio contemporáneo del Coliseo combina múltiples disciplinas, incluyendo la arqueología, la historia del arte, la ingeniería estructural y la conservación patrimonial. Cada una de estas disciplinas aporta una perspectiva distinta sobre el monumento, lo que permite una comprensión más completa, aunque nunca totalmente cerrada. Esta interdisciplinariedad es fundamental para abordar la complejidad del edificio. En términos filosóficos, el Coliseo también puede entenderse como un ejemplo de cómo el significado de los objetos históricos no es fijo, sino dinámico. Su valor no reside únicamente en su forma material, sino en la red de interpretaciones que se han construido alrededor de él a lo largo del tiempo. Esto implica que el monumento no solo pertenece al pasado, sino también a cada presente que lo interpreta. La idea de una mitad perdida puede entenderse entonces como una metáfora de esta distancia entre el objeto original y su reconstrucción contemporánea. No se trata de una ausencia física específica, sino de la imposibilidad de recuperar completamente el contexto histórico en el que el Coliseo funcionaba como parte de una sociedad viva. Esa imposibilidad no es un defecto del conocimiento histórico, sino una característica inherente a cualquier intento de reconstrucción del pasado. La información siempre llega de forma fragmentaria, y el proceso de interpretación es lo que permite darle coherencia. En este sentido, el Coliseo se convierte en un ejemplo claro de cómo la historia no es una reproducción exacta de lo que ocurrió, sino una reconstrucción constante basada en evidencias parciales. Cada nueva generación añade su propia capa de comprensión, modificando ligeramente la imagen colectiva del monumento. Y al final, lo que este edificio representa no es solo la grandeza de una civilización antigua, sino también la forma en que la humanidad construye sentido a partir de fragmentos. El Coliseo no solo habla de Roma, sino de la manera en que entendemos el tiempo, la memoria y la inevitabilidad de la interpretación incompleta del pasado. El estudio del Coliseo de Roma se vuelve cada vez más evidente que su estado actual no puede explicarse únicamente desde la idea de ruina en sentido simple. Lo que vemos hoy es el resultado de una historia extremadamente larga en la que intervienen factores naturales, humanos, culturales y políticos, todos superpuestos en distintos momentos. Esta superposición hace que el monumento no sea una imagen congelada del pasado, sino un proceso continuo de transformación que aún hoy sigue siendo interpretado. Uno de los aspectos más importantes para comprender esta transformación es el hecho de que el Coliseo no dejó de estar vinculado a la vida de la ciudad tras la caída del Imperio Romano. A diferencia de otros grandes complejos antiguos que fueron abandonados por completo, este edificio permaneció integrado en un entorno urbano activo. Eso significa que nunca existió un momento de cierre en el que el monumento quedara aislado del uso humano, sino una transición gradual hacia nuevas funciones y significados. Durante la Edad Media, el Coliseo fue reinterpretado de formas muy distintas a las originales.
En algunos periodos se utilizó como fortaleza, en otros como espacio de almacenamiento, e incluso como refugio para diferentes comunidades. Estas funciones no estaban planificadas desde su diseño original, pero surgieron como respuesta a las necesidades de cada época. Este cambio de uso alteró inevitablemente su estructura interna, ya que cada función implicaba adaptaciones físicas o la eliminación de elementos que ya no eran necesarios. Al mismo tiempo, el proceso de reutilización de materiales continuó durante siglos. Elementos arquitectónicos que formaban parte del Coliseo fueron desmontados y trasladados a otras construcciones de Roma. Este fenómeno no fue excepcional para su caso, sino una práctica común en la arquitectura histórica, donde los materiales de edificios antiguos eran considerados recursos reutilizables. Sin embargo, en un monumento de esta escala, el impacto acumulativo de este proceso fue especialmente significativo. Es importante entender que estas transformaciones no ocurrieron de manera caótica, sino dentro de lógicas históricas concretas. Cada periodo tenía su propia relación con la antigüedad, y esa relación determinaba cómo se trataban los restos arquitectónicos del pasado. En algunos momentos se valoraban como ruinas simbólicas, en otros como materiales útiles, y en otros como testimonios históricos dignos de preservación. A nivel estructural, el Coliseo también ha sido moldeado por factores naturales que han actuado de forma constante a lo largo del tiempo. Los terremotos que han afectado la región de Roma en diferentes épocas contribuyeron a la pérdida de secciones superiores del edificio. Estos eventos sísmicos no destruyeron el monumento de forma total, pero sí provocaron colapsos parciales que alteraron su simetría original. La erosión ambiental también ha desempeñado un papel fundamental en su evolución. La exposición prolongada a la lluvia, el viento y los cambios de temperatura ha afectado de manera diferente a los distintos tipos de piedra utilizados en su construcción. Esta variabilidad en la resistencia de los materiales explica por qué algunas secciones se conservan mejor que otras, creando la apariencia fragmentada que caracteriza al monumento en la actualidad. Desde el punto de vista arqueológico, el Coliseo representa un desafío complejo debido a la cantidad de información disponible y a la vez fragmentaria. Existen registros históricos, restos materiales y reconstrucciones modernas, pero ninguno de estos elementos por sí solo es suficiente para recrear con exactitud absoluta su estado original. Esto obliga a trabajar con modelos interpretativos que combinan evidencia directa con inferencias razonadas. Este enfoque interpretativo es una característica central de la arqueología moderna. En lugar de buscar una reconstrucción definitiva e inmutable del pasado, se trabaja con hipótesis que se ajustan continuamente a medida que aparecen nuevos datos. En el caso del Coliseo, esto significa que su imagen histórica es siempre provisional, sujeta a revisión constante. Las restauraciones realizadas en los últimos siglos también han influido profundamente en su aspecto actual. A partir del siglo XIX, se desarrollaron proyectos de conservación destinados a estabilizar la estructura y evitar su colapso progresivo. Estas intervenciones incluyeron refuerzos estructurales, limpieza de materiales y la consolidación de secciones que estaban en riesgo de deterioro avanzado. Sin embargo, estas restauraciones no son neutrales. Cada intervención implica decisiones sobre qué partes conservar, qué partes reconstruir y qué partes dejar en estado de ruina. Esto significa que el Coliseo actual no es solo el resultado del tiempo, sino también de una serie de decisiones humanas tomadas en distintos momentos históricos. En este sentido, el monumento puede entenderse como una construcción híbrida en la que coexisten múltiples capas temporales. La estructura original romana, las modificaciones medievales, las intervenciones modernas y las restauraciones contemporáneas forman parte de un mismo objeto físico que ha sido continuamente transformado. Desde una perspectiva cultural, el significado del Coliseo también ha evolucionado de forma profunda. En la antigüedad, era un espacio funcional dentro del sistema político romano. En la Edad Media, fue reinterpretado como una ruina significativa pero reutilizable. En la época moderna, comenzó a ser valorado como patrimonio histórico. Y en la actualidad, es un símbolo global de la civilización romana. Este cambio de significado refleja una transformación más amplia en la relación entre las sociedades humanas y su pasado. Los monumentos ya no son solo estructuras funcionales, sino también objetos de memoria colectiva. Su valor no depende únicamente de su uso original, sino también de su capacidad para representar una historia compartida. En términos filosóficos, el Coliseo puede ser visto como un ejemplo de cómo la percepción del pasado nunca es completamente objetiva.
Lo que entendemos como historia es siempre una reconstrucción basada en fragmentos, interpretaciones y narrativas culturales. Esto significa que el pasado no se presenta directamente, sino que es mediado por el presente. La idea de una mitad perdida del Coliseo, en este contexto, puede interpretarse no como una ausencia física concreta, sino como una representación simbólica de la distancia entre el monumento original y su comprensión actual. Esa distancia no puede eliminarse por completo, porque forma parte inherente del proceso histórico. El conocimiento histórico siempre opera dentro de límites. Aunque la tecnología moderna permite reconstrucciones cada vez más precisas, siempre existe un margen de incertidumbre debido a la falta de información completa. Este margen no es un error, sino una característica fundamental del estudio del pasado. Esa incertidumbre es precisamente lo que mantiene vivo el interés por el Coliseo. Si su historia pudiera ser reconstruida con total exactitud, perdería gran parte de su capacidad de generar interpretación. La presencia de vacíos no resueltos es lo que permite que el monumento siga siendo objeto de estudio y reflexión. En última instancia, el Coliseo no solo representa la grandeza de una civilización antigua, sino también la complejidad del proceso mediante el cual la humanidad intenta comprender su propia historia. Es un recordatorio de que el pasado no se recupera de forma completa, sino que se reconstruye continuamente a partir de lo que ha sobrevivido. Y en ese proceso de reconstrucción constante, el Coliseo deja de ser únicamente un objeto del pasado para convertirse en un espacio donde convergen historia, interpretación y memoria colectiva. Un lugar donde lo que falta no es necesariamente una pieza física, sino la totalidad imposible del tiempo que ya no puede volver. Aparece una realidad que a menudo se pasa por alto cuando se observa desde fuera. Su estado actual no es una excepción dentro de la arquitectura antigua, sino un ejemplo extremo de un proceso común en monumentos que han permanecido dentro de ciudades vivas durante siglos. La diferencia es que, en este caso, la escala, la importancia simbólica y la duración de su transformación hacen que ese proceso resulte mucho más visible y llamativo. El Coliseo no puede entenderse sin considerar que su historia posterior a la antigüedad fue tan activa como su etapa original. Tras la pérdida de su función como anfiteatro público, el edificio no quedó simplemente abandonado, sino que entró en una nueva fase de existencia dentro de una ciudad que seguía evolucionando. Esa continuidad urbana es clave para entender por qué su estructura fue cambiando de forma gradual y no mediante un único evento de colapso. Durante siglos, el edificio fue percibido de formas muy distintas según el contexto histórico. En ciertos momentos fue visto como una ruina útil, en otros como una fortaleza improvisada, y en otros como una cantera de materiales. Estas percepciones no eran contradictorias dentro de su época, sino reflejo de una mentalidad en la que los restos de construcciones antiguas tenían un valor funcional inmediato más que un valor histórico abstracto. Este enfoque pragmático hacia los restos arquitectónicos explica gran parte de la transformación del Coliseo. La extracción de materiales no era necesariamente percibida como destrucción del patrimonio, sino como reutilización legítima dentro de un entorno urbano en constante cambio. Esta mentalidad contribuyó a la dispersión progresiva de elementos originales del edificio hacia otras estructuras de la ciudad. Al mismo tiempo, es importante considerar que el Coliseo no fue abandonado en un solo momento, sino que atravesó distintos periodos de uso parcial. En algunas etapas, ciertas secciones del edificio seguían siendo utilizadas o habitadas, mientras otras partes se encontraban en estado de deterioro avanzado. Esta coexistencia de usos contribuyó a una transformación desigual de su estructura. La acción de los factores naturales también tuvo un impacto continuo. Roma, situada en una región sísmicamente activa, ha experimentado terremotos a lo largo de su historia que afectaron de manera directa a la estabilidad del edificio. Estos eventos no destruyeron completamente el Coliseo, pero sí provocaron colapsos parciales que modificaron su forma original de manera irreversible. Además de los terremotos, la exposición prolongada a los elementos naturales ha jugado un papel fundamental. La lluvia, el viento y las variaciones de temperatura han afectado progresivamente a los materiales de construcción, generando erosión y debilitamiento estructural en distintas áreas. Este tipo de deterioro no ocurre de forma uniforme, lo que explica por qué algunas secciones se conservan mejor que otras. Desde el punto de vista técnico, el Coliseo es un ejemplo notable de ingeniería antigua, especialmente en lo que respecta a su sistema estructural basado en arcos y anillos concéntricos. Este diseño permitió distribuir el peso de manera eficiente, lo que contribuyó a su resistencia durante siglos.
Sin embargo, la pérdida de partes del sistema estructural original ha afectado su estabilidad global. La arqueología moderna ha permitido reconstruir gran parte de su funcionamiento original, pero siempre a partir de fragmentos. Las evidencias disponibles incluyen restos materiales, documentos históricos y comparaciones con otras estructuras romanas. Sin embargo, ninguna de estas fuentes por sí sola ofrece una imagen completa, lo que obliga a trabajar con reconstrucciones parciales. Este carácter fragmentario del conocimiento histórico es una característica fundamental del estudio del pasado. No se trata de una limitación accidental, sino de una condición inherente a cualquier proceso de reconstrucción histórica. El tiempo no conserva la totalidad de la información, sino solo aquello que ha sobrevivido a múltiples procesos de pérdida. Las restauraciones realizadas en los últimos siglos han añadido una nueva dimensión a la historia del Coliseo. A partir de los siglos modernos, se comenzó a desarrollar una conciencia patrimonial que llevó a intervenir en la estructura con el objetivo de conservarla. Estas intervenciones incluyeron refuerzos, estabilizaciones y reconstrucciones parciales destinadas a evitar su colapso. Sin embargo, estas restauraciones también introducen un elemento interpretativo en la estructura. Cada intervención refleja las decisiones técnicas y culturales de su época, lo que significa que el Coliseo actual no solo es el resultado de la antigüedad, sino también de la forma en que distintas generaciones han decidido conservarlo. Esto convierte al monumento en un objeto temporalmente híbrido. No pertenece exclusivamente al mundo romano antiguo ni al mundo moderno, sino a una continuidad histórica en la que múltiples épocas han dejado su huella. Esta superposición es una de las razones por las que su lectura visual resulta tan compleja. Desde una perspectiva cultural, el Coliseo ha pasado de ser un espacio funcional a convertirse en un símbolo global. Este cambio no ocurrió de manera inmediata, sino a través de un proceso prolongado en el que el interés por la antigüedad clásica fue aumentando progresivamente, especialmente a partir del Renacimiento. En la modernidad, el Coliseo adquirió un valor simbólico asociado a la memoria histórica, la identidad cultural y la idea de herencia civilizatoria. Este nuevo significado influyó directamente en los esfuerzos de conservación, transformando su estatus de ruina útil a patrimonio protegido. En términos filosóficos, este proceso revela algo fundamental sobre la naturaleza de los monumentos históricos. Su significado no es fijo, sino que evoluciona junto con la sociedad que los observa. Esto implica que el Coliseo no tiene un único significado definitivo, sino múltiples interpretaciones superpuestas. La percepción de que el monumento está incompleto puede entenderse como una consecuencia directa de la distancia entre su función original y su estado actual. Esa distancia no es solo física, sino también conceptual, ya que el contexto social que le daba sentido ya no existe. El conocimiento histórico contemporáneo intenta reducir esa distancia mediante investigación y reconstrucción, pero nunca puede eliminarla por completo. Siempre existirá un margen de incertidumbre debido a la falta de información completa sobre el pasado. Esta incertidumbre no es un defecto del conocimiento, sino una característica estructural del mismo. La historia no es una reproducción exacta del pasado, sino una interpretación basada en evidencias incompletas y modelos teóricos. En última instancia, el Coliseo representa no solo la historia de Roma, sino también la forma en que la humanidad construye su relación con el tiempo. Es un recordatorio de que el pasado no se recupera en su totalidad, sino que se reconstruye continuamente a partir de fragmentos que sobreviven al paso de los siglos. Analizando la historia del Coliseo de Roma, se hace cada vez más evidente que su estado actual no puede entenderse únicamente como una ruina en sentido tradicional, sino como el resultado de una interacción prolongada entre arquitectura, historia, cultura y tiempo. No es un objeto detenido, sino un proceso acumulado que ha ido cambiando lentamente durante casi 2000 años, en el que cada generación ha añadido una capa distinta de significado y transformación. Uno de los aspectos más importantes para comprender este proceso es la continuidad de la vida urbana en Roma. A diferencia de otros centros antiguos que fueron abandonados, Roma nunca dejó de estar habitada, lo que significa que sus estructuras antiguas no quedaron aisladas, sino integradas en una ciudad que seguía evolucionando. Este hecho cambia completamente la forma en la que se interpreta el Coliseo, porque impide verlo como un monumento separado de su entorno histórico. Durante la transición entre la Antigüedad tardía y la Edad Media, el Coliseo dejó de funcionar como anfiteatro, pero no desapareció del uso humano. En distintos momentos fue utilizado como fortaleza, espacio de almacenamiento y refugio temporal. Estas funciones no eran planificadas desde su origen,
pero surgieron como respuestas prácticas a las necesidades de cada época, lo que generó modificaciones internas en la estructura original. Este tipo de reutilización es clave para entender su transformación, ya que implica que el edificio nunca dejó de ser parte activa del tejido urbano. Incluso cuando su función original desapareció, siguió siendo un recurso arquitectónico disponible dentro de una ciudad en constante cambio. Esto explica por qué su deterioro no fue abrupto, sino progresivo y desigual. La extracción de materiales es otro elemento fundamental en su historia. A lo largo de siglos, bloques de piedra, mármol y otros elementos constructivos fueron retirados del Coliseo para ser reutilizados en otras edificaciones de Roma. Este proceso no era percibido en su momento como una pérdida patrimonial, sino como una práctica habitual de aprovechamiento de recursos existentes. Este fenómeno tuvo un impacto acumulativo sobre la integridad estructural del monumento. A medida que se retiraban elementos, la estructura original perdía partes esenciales de su composición, lo que contribuyó a su aspecto fragmentado actual. Sin embargo, este proceso no fue homogéneo, sino distribuido en el tiempo y en función de las necesidades constructivas de cada periodo histórico. Además de la intervención humana, los factores naturales desempeñaron un papel constante en su evolución. Los terremotos registrados en la región de Roma afectaron en distintos momentos a la estabilidad del edificio, provocando colapsos parciales que alteraron su forma original. Estos eventos no destruyeron el Coliseo de manera total, pero sí contribuyeron a su transformación estructural. La erosión ambiental también ha sido un factor determinante. La exposición prolongada a la lluvia, el viento y los cambios de temperatura ha afectado de manera desigual a los materiales utilizados en su construcción. Esta variabilidad en la resistencia de los materiales explica por qué algunas secciones se conservan mejor que otras, creando una apariencia irregular en su estado actual. Desde una perspectiva arquitectónica, el Coliseo representa uno de los ejemplos más avanzados de ingeniería romana, especialmente en lo que respecta a la gestión del espacio y la distribución de cargas estructurales. Su diseño basado en sistemas de arcos permitió sostener grandes masas de espectadores y garantizar la estabilidad del conjunto. Sin embargo, la pérdida de partes del sistema original ha afectado su equilibrio general. El estudio moderno del Coliseo se basa en una combinación de disciplinas que incluyen arqueología, ingeniería, historia del arte y análisis estructural. Cada una de estas áreas aporta información diferente, pero ninguna por sí sola es suficiente para reconstruir completamente el edificio en su estado original. Esto obliga a trabajar con modelos interpretativos que se actualizan constantemente. Este enfoque interdisciplinario refleja una característica fundamental del conocimiento histórico: su carácter incompleto y evolutivo. El pasado no se presenta de forma directa, sino a través de fragmentos que deben ser interpretados. En el caso del Coliseo, esto significa que su reconstrucción es siempre parcial y sujeta a revisión. Las restauraciones realizadas en los últimos siglos han añadido otra capa importante a su historia. A partir del siglo XIX, se desarrollaron intervenciones destinadas a estabilizar la estructura y evitar su deterioro progresivo. Estas acciones incluyeron refuerzos, consolidaciones y reconstrucciones parciales que modificaron su aspecto sin alterar completamente su identidad original. Estas restauraciones introducen un elemento complejo: el Coliseo actual no es únicamente romano ni exclusivamente moderno, sino una combinación de ambos. Es una estructura en la que conviven diferentes momentos históricos, lo que lo convierte en un objeto híbrido desde el punto de vista patrimonial. El significado cultural del Coliseo también ha evolucionado de manera profunda a lo largo del tiempo. En la antigüedad era un espacio funcional dentro del sistema político romano, en la Edad Media fue reinterpretado como una estructura reutilizable, en la modernidad se convirtió en un símbolo de la herencia clásica, y en la actualidad es un icono global del mundo antiguo. Este cambio de significado refleja una transformación más amplia en la relación entre las sociedades humanas y su pasado. Los monumentos ya no son únicamente estructuras funcionales, sino también portadores de memoria colectiva. Su valor no depende solo de su uso original, sino de su capacidad para representar una historia compartida. Desde un punto de vista filosófico, el Coliseo puede interpretarse como un ejemplo de cómo la percepción del pasado nunca es completamente objetiva. La historia que conocemos es siempre una reconstrucción basada en evidencias fragmentarias y en marcos culturales contemporáneos. Esto implica que el pasado no se observa directamente, sino que se interpreta a través del presente.
La sensación de incompletitud asociada al Coliseo puede entenderse como una consecuencia natural de esta distancia entre el objeto original y su reconstrucción actual. No se trata de una ausencia física concreta, sino de la imposibilidad de recuperar por completo el contexto histórico en el que el edificio funcionaba. El conocimiento histórico moderno reconoce esta limitación como parte inherente de su propio método. La arqueología no busca reconstrucciones absolutas, sino aproximaciones cada vez más precisas basadas en evidencia disponible. Este enfoque acepta que siempre existirá un margen de incertidumbre. Esa incertidumbre no reduce el valor del conocimiento, sino que lo hace dinámico. Permite que nuevas interpretaciones surjan a medida que se descubren nuevos datos o se desarrollan nuevas técnicas de análisis. En el caso del Coliseo, esto significa que su estudio sigue abierto y en constante evolución. En última instancia, el Coliseo no representa solo la historia de Roma, sino también la forma en que la humanidad intenta comprender su propio pasado a través del tiempo. Es un ejemplo de cómo los monumentos no solo conservan historia, sino que también la generan continuamente mediante la interpretación, la reconstrucción y la memoria colectiva. En la historia del Coliseo de Roma, surge una idea cada vez más clara dentro del estudio arqueológico moderno. Su estado actual no es una anomalía ni un caso excepcional aislado, sino un reflejo extremo de cómo funcionan realmente todos los grandes monumentos históricos cuando se insertan en una ciudad viva durante siglos. La diferencia en este caso es la escala, la duración del proceso y la intensidad simbólica que el edificio ha acumulado a lo largo del tiempo. Desde una perspectiva estrictamente histórica, el Coliseo no dejó de existir en ningún momento. Lo que cambió fue su función, su mantenimiento y su relación con la sociedad que lo rodeaba. Cuando el sistema político que lo sostenía desapareció, el edificio dejó de ser un espacio funcional dentro de su contexto original, pero continuó siendo parte del paisaje urbano de Roma. Esa continuidad es fundamental, porque significa que nunca hubo una separación total entre el monumento y la vida de la ciudad. Durante la Antigüedad tardía y la Edad Media, la percepción del Coliseo cambió radicalmente. En algunos periodos fue visto como una estructura útil, en otros como una ruina simbólica, y en otros como una fuente práctica de materiales. Esta variación en su interpretación no fue contradictoria dentro de su época, sino coherente con una mentalidad en la que los restos del pasado no eran objetos de conservación sistemática, sino elementos reutilizables dentro de un entorno urbano activo. El proceso de extracción de materiales, conocido hoy como expolio arquitectónico, fue uno de los factores más determinantes en su transformación. Bloques de piedra, columnas, elementos decorativos y piezas estructurales fueron retirados progresivamente y utilizados en otras construcciones de Roma. Este proceso no ocurrió de forma abrupta, sino a lo largo de siglos, lo que explica por qué el deterioro del Coliseo no presenta un patrón único de destrucción, sino una erosión distribuida en el tiempo. Es importante entender que esta reutilización de materiales no era percibida en su momento como una pérdida cultural en el sentido moderno. La idea de patrimonio histórico como algo intocable es relativamente reciente. En épocas anteriores, la arquitectura antigua era vista principalmente como una reserva de recursos físicos disponibles para nuevas necesidades constructivas. Al mismo tiempo, la ciudad de Roma continuó evolucionando sin interrupciones significativas. Esto significa que el Coliseo no quedó aislado como una reliquia estática, sino integrado en una dinámica urbana en la que cada generación aportaba nuevas transformaciones. Esta continuidad urbana es uno de los factores clave para entender por qué el monumento no se conserva como un objeto intacto, sino como una estructura en constante adaptación. Desde el punto de vista estructural, el Coliseo es una obra de ingeniería extremadamente avanzada para su época. Su sistema de arcos, bóvedas y anillos concéntricos fue diseñado para distribuir de manera eficiente las cargas y permitir la entrada y salida de grandes masas de espectadores. Sin embargo, la pérdida de partes del sistema original ha alterado progresivamente su equilibrio estructural, dejando visibles secciones que antes formaban parte de un conjunto mucho más completo. Los factores naturales también han tenido un impacto acumulativo significativo. La actividad sísmica en la región de Roma ha provocado colapsos parciales en distintos momentos de la historia, especialmente en las partes superiores del edificio. Estos eventos no destruyeron el Coliseo de forma total, pero sí contribuyeron a modificar su forma original y a acelerar la pérdida de ciertos elementos arquitectónicos. Además de los terremotos, la erosión ambiental ha jugado un papel constante.
La exposición prolongada a la lluvia, el viento, la humedad y las variaciones térmicas ha afectado de manera desigual a los materiales utilizados en su construcción. Esto ha generado un desgaste diferenciado que explica por qué algunas áreas del Coliseo se conservan en mejores condiciones que otras. En el ámbito arqueológico, el estudio del Coliseo se basa en la integración de múltiples fuentes de información. Estas incluyen restos materiales, textos históricos, análisis estructurales y comparaciones con otras construcciones romanas. Sin embargo, ninguna de estas fuentes por sí sola permite una reconstrucción completa del edificio en su estado original, lo que obliga a trabajar con interpretaciones parciales. Este carácter fragmentario del conocimiento histórico no es una limitación accidental, sino una característica inherente al estudio del pasado. La información que llega hasta el presente siempre lo hace de forma incompleta, filtrada por el tiempo, la destrucción y la transformación cultural. Por ello, toda reconstrucción histórica es necesariamente una aproximación. Las restauraciones modernas han añadido una dimensión adicional a la historia del Coliseo. A partir del siglo XIX, comenzaron intervenciones sistemáticas destinadas a preservar y estabilizar la estructura. Estas intervenciones incluyeron refuerzos, consolidaciones y reconstrucciones parciales, todas ellas guiadas por criterios técnicos y culturales propios de cada época. Estas acciones han tenido un efecto profundo en la forma en que percibimos el monumento hoy. El Coliseo actual no es únicamente el resultado de la antigüedad romana, sino también de siglos de decisiones de conservación que han determinado qué partes se mantienen visibles y cuáles permanecen en estado de ruina. Esto convierte al edificio en un objeto histórico compuesto por múltiples capas temporales. El significado cultural del Coliseo también ha evolucionado de manera constante. En la antigüedad era un espacio funcional dentro del sistema político romano. En la Edad Media fue reinterpretado como una estructura reutilizable y simbólica. En la época moderna se convirtió en un objeto de estudio histórico. Y en la actualidad es un icono global de la civilización antigua. Este cambio de significado refleja una transformación más amplia en la relación entre las sociedades humanas y su pasado. Los monumentos dejan de ser únicamente estructuras funcionales para convertirse en portadores de memoria colectiva. Su valor ya no depende exclusivamente de su uso original, sino también de su capacidad para representar una historia compartida. Desde una perspectiva filosófica, el Coliseo puede entenderse como un ejemplo de cómo la historia no es una reproducción exacta del pasado, sino una construcción interpretativa basada en evidencias fragmentarias. Esto implica que lo que conocemos del pasado es siempre una reconstrucción mediada por el presente. La sensación de incompletitud asociada al Coliseo no proviene de la existencia de una parte física perdida específica, sino de la distancia inevitable entre el objeto original y su comprensión actual. Esa distancia es estructural y no puede eliminarse completamente, porque forma parte del propio proceso de conocimiento histórico. El conocimiento moderno acepta esta incertidumbre como parte esencial de su metodología. La arqueología no busca reconstrucciones absolutas, sino modelos cada vez más precisos que se ajustan a medida que se descubren nuevos datos. En este sentido, el Coliseo es un caso abierto que sigue siendo reinterpretado constantemente. En última instancia, el Coliseo no solo representa la historia de Roma, sino también la forma en que la humanidad intenta comprender su propio pasado a través del tiempo. Es un recordatorio de que la historia no se presenta como un todo completo, sino como un conjunto de fragmentos que deben ser interpretados continuamente para construir sentido. A medida que esta reconstrucción final del relato llega a su punto más profundo, la historia del Coliseo de Roma deja de percibirse únicamente como la narración de un monumento antiguo y empieza a mostrarse como algo mucho más complejo. Un proceso continuo donde arquitectura, tiempo y conciencia humana se entrelazan sin una frontera clara entre lo que fue, lo que se perdió y lo que se sigue interpretando en el presente. Si se observa con atención todo lo expuesto, una conclusión se repite de forma constante desde la perspectiva histórica real. No existe evidencia de una mitad desaparecida literal del Coliseo ni de una estructura complementaria oculta o perdida en términos físicos. Lo que sí existe es algo mucho más profundo y, en cierto modo, más interesante, la transformación progresiva de un edificio completo en su origen hacia una forma fragmentada por siglos de uso, abandono parcial, reutilización de materiales y reinterpretación cultural. Ese proceso no ocurrió de manera repentina ni misteriosa, sino a través de una continuidad histórica perfectamente documentada en sus líneas generales, aunque incompleta en sus detalles finos. El Coliseo fue cambiando porque la ciudad que lo rodeaba nunca dejó de cambiar.
Roma no congeló su pasado, lo absorbió, lo reutilizó y lo transformó en parte de su propio crecimiento urbano. Con el paso del tiempo, esa absorción generó una consecuencia inevitable, la pérdida del contexto original. Y aquí se encuentra uno de los puntos más importantes de toda la historia. Un monumento puede sobrevivir físicamente, pero si el sistema social, político y cultural que le daba sentido desaparece, su significado original se vuelve irrecuperable en su totalidad. Esto no significa que el Coliseo haya perdido valor, sino que su valor ha cambiado de naturaleza. Ya no es únicamente una estructura funcional de la antigua Roma, sino un objeto histórico reinterpretado por cada época posterior. Esa reinterpretación constante ha generado múltiples coliseos simbólicos, ninguno idéntico al anterior. En la antigüedad tardía, el edificio aún conservaba ecos de su función original, pero ya comenzaba a ser reutilizado. En la Edad Media, se convirtió en una fuente de materiales y en un espacio adaptado a nuevas necesidades urbanas. En el Renacimiento, empezó a ser visto como testimonio del mundo clásico. En la modernidad, pasó a ser objeto de estudio arqueológico. Y en la actualidad, es un símbolo global del pasado romano. Cada una de estas etapas no reemplaza a la anterior, sino que se superpone sobre ella. El resultado es un monumento que no pertenece a una sola época, sino a todas las épocas que lo han interpretado. Esa superposición es lo que genera la sensación de complejidad e incluso de incompletitud, aunque la estructura física siga siendo reconocible. Desde el punto de vista arquitectónico, el Coliseo sigue siendo una de las obras de ingeniería más avanzadas del mundo antiguo. Su sistema de arcos y su organización interna permitían gestionar de manera eficiente el flujo de decenas de miles de personas, algo que aún hoy se estudia en arquitectura y diseño de espacios públicos. Sin embargo, gran parte de su funcionalidad original ya no es visible porque el uso para el que fue creado ha desaparecido por completo. Esto introduce una idea clave. Los edificios no solo se degradan físicamente, también se desactivan funcionalmente cuando el contexto que los justificaba deja de existir. En ese sentido, el Coliseo no está incompleto, sino desconectado de su sistema original de funcionamiento. Los factores naturales han seguido actuando sobre él durante siglos. Terremotos, erosión y cambios ambientales han afectado su estructura de manera desigual, generando las formas irregulares que hoy lo caracterizan. Sin embargo, estos factores no explican por sí solos su estado actual, sino que se combinan con siglos de intervención humana. La reutilización de materiales en otras construcciones de Roma fue uno de los factores más influyentes en su transformación. Este proceso no debe entenderse desde una perspectiva moderna de conservación patrimonial, sino desde una lógica histórica en la que los materiales de construcción eran recursos valiosos que podían ser reutilizados sin la carga simbólica que tienen hoy. Las restauraciones modernas añadieron otra capa fundamental a su historia. A partir del siglo XIX, el Coliseo comenzó a ser tratado como patrimonio histórico que debía ser preservado. Esto cambió radicalmente su destino, ya que pasó de ser una estructura en transformación pasiva a un objeto de intervención consciente y planificada. Esto significa que lo que vemos hoy no es únicamente el resultado del tiempo, sino también de decisiones humanas recientes que han definido qué partes se mantienen, cuáles se estabilizan y cuáles se dejan como ruina visible. Esa selección también forma parte de su historia. Desde una perspectiva histórica más amplia, el Coliseo funciona como un espejo de la relación humana con el pasado. No recordamos la historia de forma completa, sino a través de fragmentos que reinterpretamos continuamente según nuestras necesidades culturales, educativas y simbólicas. La idea de una mitad perdida del Coliseo, en este contexto, no representa una ausencia física real, sino una metáfora de la distancia inevitable entre el pasado original y la reconstrucción contemporánea. Esa distancia no puede eliminarse completamente porque forma parte del propio funcionamiento del conocimiento histórico. El trabajo arqueológico moderno no busca eliminar esa incertidumbre, sino reducirla mediante evidencia acumulada. Cada descubrimiento, cada análisis estructural y cada nueva tecnología de estudio contribuyen a mejorar la comprensión del monumento, pero nunca a cerrarla por completo. Esto es lo que mantiene al Coliseo dentro de un estado de estudio permanente. No es un objeto cerrado, sino un objeto abierto en términos de interpretación histórica. Y es precisamente aquí donde su valor trasciende lo arquitectónico. El Coliseo no solo es importante por lo que fue, sino por lo que sigue generando en términos de investigación, interpretación y reflexión sobre el pasado.
En última instancia, lo que esta historia revela es algo profundamente humano, la imposibilidad de recuperar el pasado en su totalidad y la necesidad constante de reconstruirlo a partir de fragmentos incompletos. El Coliseo no es una prueba de lo que falta, sino de lo que sobrevive. Y ese es el cierre real de esta historia. No existe una mitad perdida del Coliseo en sentido físico, pero sí existe una mitad siempre ausente en la comprensión humana del tiempo. Porque el pasado nunca regresa completo, solo regresa en la forma en que somos capaces de imaginarlo.